ha aceptado conversar con nosotros el día de hoy, pese a que ya ese día, me parece que fue el jueves, anuncié este libro que yo recomiendo usted pueda leer. Es una novela, es una narración de la historia de un migrante, un inmigrante, en el marco de una persecución y un rechazo manifiesto, pero el empecinamiento de a como dé lugar llegar a los Estados Unidos. El imperio y sus despojos, de Juan Mauricio Muñoz, quien junto con ser periodista trabajó en el diario El Tromen como coordinador web, es ahora uno de los editores de Infobae, pero ha escrito 3 poemarios previos, pero se autodefine como un futbolista frustrado y un boxeador amateur. Él ha tenido la gentileza esta mañana de responder a nuestra invitación. Juan Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Hola Gladser, ¿qué tal? No, más bien gracias a ti por recibirme en tu programa. No, no, al contrario, encantado de tenerte. Además, debo decir, si me permites, Juan Mauricio, que el libro se va a presentar pasado mañana, el 1 de noviembre, a las 4 de la tarde, en la Feria del Libro La Independiente que se está realizando en el Ministerio de Cultura, que recomiendo, hay que ir. Hay un montón de editoriales, muchas cosas por leer, y es un esfuerzo notable que yo quiero reconocer. Se está desarrollando y ahí se va a presentar este libro, así que hay que ir a la presentación del Imperio y sus despojos. Juan Mauricio, quisiera comenzar, si me permites, antes de entrar al libro, que está muy bueno y lo recomiendo, sobre tu paso o esa combinación que has tenido en tu trayectoria. Tú has escrito poesía, ¿no? Eso me llamó la atención. Sí. ¿Cómo es que ahora saltas a contar una historia, digamos, ya con otros parámetros? Y por otro lado, ¿cómo influye, o no sé si es al revés, no sé si el periodismo influye en lo que tú escribes, o tú eres escritor antes que periodista en el sentido de que puedan haberse dado uno primero que el otro, o de repente las dos cosas en simultáneo? ¿Cómo te vinculas tú a la escritura, digamos? ¿El periodismo es como el justificante o es, digamos, es a la profesión y de ahí el escritor como que va emergiendo? Bueno, con respecto a tu última pregunta, yo me considero más escritor que periodista, ¿no? De todas maneras, el periodismo es una fuente de ingresos, se puede decir, económico, para, para poder seguir escribiendo, ¿no? Con respecto a tu segunda pregunta, comencé a escribir poesía a partir de los 19 años, cuando vivía allá en Estados Unidos. Eh, y ya cuando regresé, bueno, cuando me deportaron, tuve la idea de publicar el primer poemario en Argentina, ¿no? Que se llama El lado oscuro, que es del año 2009. Luego publiqué Autogolpe en Trujillo. Y el tercer libro es un libro de cuentos que justamente se presentó en La Independiente en 2018. Y ahí ya Mm. doy un giro hacia lo que viví en Estados Unidos, ¿no? El libro de cuentos se llama El norte no está el paraíso, y bueno, este es el imperio y sus despojos, ¿no? Con respecto a pasar de la poesía a la narrativa, fue un poco complicado, porque yo siempre escribía poesía, o sea, siempre he estado pendiente de la poesía, incluso ahora sigo escribiendo poesía, claro, no lo publico, pero tuve un giro cuando quise relatar lo que viven los inmigrantes en Estados Unidos, y lo publiqué, o sea, lo comencé a escribir en formato poesía, pero yo recuerdo que un buen amigo, Bruno Pollack, me Ujú. dijo, ¿por qué no lo escribes en formato narrativa, no? Y ahí me acuerdo que el libro de cuentos lo tuve como algo de 6 años escribiendo, dando vueltas, ¿no? Hasta que salió en 2018 con la editorial Campo Letrado, y luego me dediqué a la novela, porque justo ingresé a la maestría de escritura creativa en la Ujú. Católica, Daniela Ramírez, que fue mi asesora, Alonso Cueto, Ezio Neira, ¿no? Ellos me ayudaron Ujú. bastante, Giovanna Polarolo, ellos me guiaron bastante en la novela, me ayudaron. Me acuerdo que yo me reunía mucho con Alonso Cueto los fines de semana, estábamos en plena pandemia, los sábados nos quedamos como 2, 3 horas revisando la novela. Y este año me dice Diego Bardales, mi editor, me dice para publicarlo, ¿no? Entonces, Sí, así no, fue además todo es el un tremendo proceso. acierto que yo quiero saludar de Aníbal de Invierno, que es, digamos, uno de los sellos de la Estación de la Cultura,
que es, digamos, la editorial con la cual sale este libro. Y digo que es una muy buena apuesta porque la historia me parece una historia presente, ¿no? Porque además creo que perfila más o menos cómo se establece en base al prejuicio la relación, sobre todo de quienes en Estados Unidos, comillas, son los que imparten la ley y quienes, por supuesto, digamos, desde el otro lado, intentan buscar maneras de poder entrar a Estados Unidos o por lo menos no ser deportados como en tu caso, de la manera como al personaje le sucede. Cuéntanos un poquito cómo marcó eso, no digo solamente la novela y tu libro anterior, que es verdad, yo no lo había mencionado, Al norte no está el paraíso de cuentos, esta historia que tú viviste en Estados Unidos, tal vez conociéndolo un poquito más, quienes nos siguen puedan entender un poco por qué tu narrativa sobre todo, digo tu narrativa sobre todo, incorpora mucho de lo que seguramente ahí fueron sellos o actos fedatarios que tú mismo pudiste vivir, ¿no? Claro, claro. Yo llegué a Estados Unidos en el 2001, eh, eh, previo a las Torres Gemelas. Viví, o sea, lo de las Torres Gemelas viví en Carolina del Norte, no estaba cerca. Pero vi mucho, apenas llegué, Carolina del Norte es uno de los estados más racistas de Estados Unidos. Yo estudié en la escuela, ¿no? Entonces en la escuela parábamos separados, o sea, era los afroestadounidenses, los rednecks, los neonazis. Recuerdo mucho, hay una historia muy que hasta ahora me choca que los rednecks en ese entonces llegaban con las banderas confederadas a la escuela, o sea, que ahora Ajá. están prohibidas, ¿no? Pero llegaban con las banderas confederadas, ¿no? Y nosotros los hispanos, ¿no? Entonces siempre estábamos separados en grupos, ¿no? Siempre me decían, no entres a tal baño porque te puede tocar un neonazi y nos vamos a pelear. La policía era muy racista, bueno, sigue siéndolo, con los alumnos, ¿no? Había mucha discriminación, mucha separación. Hay tantas cosas. Me acuerdo mucho también, de ahí comenzó la experiencia de escribir esta novela, este libro de cuentos también, ¿no? Había mucha gente que había tenido familiares en la Mara Salvatrucha y habían escapado del este de Los Ángeles y habían llegado ahí. A pesar de todo lo que pasaba, a ellos les parecía tranquilo ese lugar, porque me decían, bueno, el este de Los Ángeles no sabes cómo es, ¿no? Entonces ellos me Ujú. contaban mucho sus historias, ¿no? Cómo era estar en la Mara, cómo era ser un pandillero en California, ¿no? A partir de ahí dije, voy a contar la historia, también la historia de cómo cruzan la frontera, ¿no? Bueno, yo no crucé la frontera, yo llegué a Miami y me quedé, ¿no? De Ujú. Miami, de Florida, me fui a Carolina del Norte, ¿no? Pero hay Sí. historias muy crueles, sobre todo cuando toman este tren que es conocida como la Bestia, ¿no? Así es. Mucha gente muere, ¿no? Para llegar para cruzar la frontera, ¿no? Entonces me contaban sus anécdotas, ¿no? Mucha gente no llega, hay mucha trata de personas, mucha trata de mujeres, no siempre llegas a cruzar la frontera, muchas veces la migra te mata también, o sea, eso no lo cuentan, por ejemplo, ¿no? O te deja Sí. desahuciado, ¿no? Al final no existes, ¿no? Por eso tantas, a veces muchas cruces en la frontera de la gente que nadie conoce y que nunca se pudo despedir de sus familiares. Entonces, a Sí. partir de ahí decidí contar estas historias, ¿no? Bueno, el libro de cuentos y después la novela, ¿no? En la novela ya me voy un poco más por el lado social de los pandilleros, o sea, ya me meto un poco más, ¿no? Al lado de la Mara Salvatrucha, al lado de, o sea, se llama La Raza, pero en realidad es una combinación de varias pandillas hispanas, Mara Salvatrucha, Ajá. la MS-18, los Latin Kings. Después está la pandilla de los afroestadounidenses, que es una combinación de los Bloods y los Crips, que son unas pandillas muy fuertes allá en Estados Unidos. Y bueno, la pandilla de los neonazis, ¿no? Que hay un montón allá, ¿no? Que se vio sobre todo cuando llegó Donald Trump al poder, ¿no? Claro Yo siempre he que pensado, te. yo siempre he Ajá. pensado de que ellos estuvieron ocultos, porque como te digo, ellos llegaban con las banderas confederadas a los colegios en sus autos, o sea, prácticamente te mostraban la bandera confederada. Yo siempre he pensado que ellos estuvieron esperando un presidente como Donald Trump Claro. para poder De acuerdo. resurgir. O sea, ellos estuvieron, siempre estuvieron esperando, ¿no? Entonces resurgió y salieron todos a la luz, ¿no? O sea, el Ku Klux Klan Sí. nunca se fue, siempre estuvo ahí, ¿no?
Claro, eso justo te iba a decir, ¿no? Pues que la triple K termina siendo como en ese espacio de espera, como el que después, envalentonado por un presidente como Trump, que además, digamos, no niega su origen, en el sentido de que él dice representar a ese estadounidense que había estado como dejado de lado, producto de la atención que le daban a los migrantes más que a esos norteamericanos que estaban en situaciones precarias. Entonces, cuando llega, él, digamos, exalta esos discursos y llama a la acción como pasó cuando era presidente en más de una oportunidad, ¿no? De hecho, la toma del Capitolio, por ejemplo, solamente tal vez para Claro, exhibir un acto concreto que todos pueden referir muy rápidamente, se dio con tanta naturalidad cuando Trump anunciaba un fraude que no hubo, ¿no? Por lo cual además claro. tiene libertad bajo fianza. Pero es bien interesante. Ahora vamos a la historia, porque eso que nos has contado es el contexto que claramente está, por cierto, en la novela, pero hay ahí todo un escenario de entercamiento del personaje, de acomodar lugar, siendo ese el contexto de quedarse de todas maneras, ¿no? Ujú. Y teje un montón de relaciones, a pesar de que las situaciones donde se mueve la historia no son como muy grandes, son escenarios muy concretos, ¿no? Cuéntanos un poquito eso, ya además quisiera entrar a la parte más literaria, porque está muy bien contado y me da la impresión que este es uno de esos libros que si te lo leen, o sea, digamos, si tú tienes la posibilidad de leerlos directamente o alguien te lo leyera, pensarías que alguien se ha puesto a sentarse y te ha contado como la historia de un tirón, entonces uno se vincula muy rápidamente. Sobre esas dos cosas cuéntanos, ya invitando, por cierto, a quienes nos siguen para que puedan ir a la presentación y ojalá comprar el libro, que es lo que yo recomiendo porque me ha gustado mucho. Sí, bueno, sobre la última pregunta, eso fue en realidad labor de mi editor, de Diego Bardales, que fue con el que nos amanecimos muchos días, estar escribiendo, corrigiendo, sacamos muchas páginas, sacamos muchos párrafos y dijo, bueno, esto tienes que colocarlo en la parte, incluso hay partes, hemos borrado, hemos sacado páginas, ¿no? A mí me influye mucho los cuentos cortos. Leo mucho a Schweblin, Ajá, este, que me parece una gran narradora, ¿no? Edgar Allan Poe, eh, me influencian bastante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Hemingway, el mismo Vargas Llosa, Arguedas, Osvaldo Reynoso, me parece un tremendo escritor. Entonces, tremendo. a partir de Osvaldo, que para mí es uno de los mejores escritores peruanos, este, dije, tengo que, o sea, narrarlo tal como fue, o sea, tal como, no como lo viví, porque yo no he sido pandillero, Sí, simplemente sí, sí, es sí. una historia Claro. pandilleresca, se puede decir, ¿no? Sí, Pero, o sea, quiero contarlo así, o sea, para que sea una lectura, no puedo decir simple, pero una lectura en que alguien te esté contando una historia, te esté contando un cuento o sea, se lee rápido de todas maneras, ¿no? A partir de cómo pude, este, argumentarlo, cómo pude formar esta lectura, cómo pude formar la novela, yo tuve un proceso de pensar si lo iba a publicar también, porque hay cosas mías también, ¿no? En el parte de la novela, ¿no? Sobre todo cuando me deportaron, ajá. por qué lo hicieron, ¿no? Pongo un poco de mí también en la novela, ¿no? Pero decidí sacarlo, decidí votarlo. Es Ujú. algo que siempre he querido hacer, es algo que siempre he querido mostrar cómo es el Estados Unidos del inmigrante. Ojo, yo considero también que hay muchos inmigrantes que trabajan, se quedan ahí, hacen su vida tranquilo, hacen su vida tranquilos, pero también hay también la otra parte, ¿no? El lado oscuro de ser inmigrante en un país donde muchas veces no te reconocen, ¿no? El Sí, inmigrante pues. trabaja mucho allá, o sea, trabaja 20 horas si es posible, ¿no? Para mandar dinero a sus hogares, ¿no? Pero aún así, muchas veces no hemos sido reconocidos, ¿no? Por el mismo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de ahí quise mostrar ese lado, ¿no? Tanto en mi libro de cuentos como en la novela, ¿no? Entonces, por eso, partí también de un lado social, se puede decir, de por qué la persona, este joven Rubén Pinto, llega a ser pandillero, ¿no? Porque tiene muchas Sí, murallas, tiene muchos muros,
¿no? Para enfrentarse a esta sociedad que te dice no, no porque eres marrón, brown, no sé, que te insulta, que te dice speak binner, te dice tantas cosas, ¿no? ¿Y qué haces? Como te sientes apartado, como te sientes alejado, ¿no? Dices, ¿qué hago acá? Te preguntas, ¿qué hago acá? Te unes a una pandilla y en la pandilla te Sí, pues. sientes resguardado, o sea, sientes que hay un muro que se abre, te sientes, yo sentía en este personaje, en este Rubén Pinto, de que en la pandilla, que bueno, es la raza, que une a varias pandillas, como repito, se sentía más abierto, ¿no? Podía abrirse él y ser él mismo también, ¿no? Entonces, no sé por qué la sociedad estadounidense, a veces me he preguntado, la sociedad estadounidense muchas veces es así, pero ¿por qué? Si ellos también son hechos de inmigrantes, son hechos de inmigrantes italianos, no sé, la época de 1910, ¿no? Que llegaron un montón de inmigrantes italianos y de inmigrantes europeos, ¿no? Inmigrantes ingleses, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad ahora. También debo considerar de que cada estado, ojo, yo hablo desde el estado de Sí, Carolina del Norte, de Carolina, cada sí, estado que tiene tiene esa como un característica país que tú has dicho. diferente, ¿no? California es muy diferente, no sé, a Utah, Utah es muy diferente a Florida, ¿no? Entonces, mi punto de vista es del Estados Unidos de Carolina del Norte, ¿no? Sí, no, no, pero además creo yo en la historia se cuenta en este proceso de la negación o de la negativa para que pueda entrar o quedarse el personaje, esta disputa con la guardia y la policía que ejerce ese pequeño poder que tiene, que es determinante para que uno pase o no pase, y la manera como ahí se generan en esa dinámica del poder una serie de arbitrariedades, ¿no? Donde el personaje le reclama inclusive. Así te pones con la gente que está aquí en la cola, pero cuando te toca enfrentar a las mafias y a las pandillas, ahí sí arrugas y no eres igual de valiente. Es decir, hay toda una dinámica de reclamo también, ¿no? No, me parece muy interesante. Quería pedirte, Juan Mauricio, si es posible que nos hagas la invitación para la presentación, por favor. Hay personas que yo lo dije más temprano, pero quieren el dato más concreto para que puedan acompañarte en la misma. Sí, claro, el miércoles a las 4 de la tarde voy a estar presentando la novela El Imperio y sus despojos. Bueno, acá también lo tengo. El Imperio y sus despojos en el Ministerio de Cultura, en el Independiente, ¿no? Sí. Aparte de mi novela, hay otros también libros estupendos de la misma editorial, ¿no? Entonces los invito para este miércoles 1 de noviembre, es feriado, a las 4 de la tarde tal vez acá me están escuchando, ese día pueden asistir y me pueden hacer mucho más preguntas. Yo siempre estoy abierto a contestar todas las preguntas. Muchas veces me preguntan sobre mi experiencia en Estados Unidos, por qué escribí la novela, por cuál ha sido mi punto de partida para escribirla, por qué una novela de pandilleros. Como digo, me sentí más cómoda contándola así, ¿no? Sí. Este, Tuve amigos que habían No, pertenecido a la Mara, entonces fue sí, sí, no, algo se nota natural y la también. historia está construida en un montón de claramente datos que muy rápidamente a uno lo sitúan, digamos, en el escenario y ahí puede transitar también por lo que le pasa al personaje, ¿no? Me parece lo más interesante y todo eso van a escucharlo en esta presentación y además van a comprar el libro, porque de eso se trata, compren el libro y aprovechan que Juan Mauricio está ahí para que se lo firme, que es siempre bueno tener un libro firmado también, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias Juan Mauricio por haber conversado con nosotros. Felicitaciones, me ha gustado mucho la Gracias, novela. gracias. La recomiendo, por favor, ojalá que puedan ir, es feriado, el miércoles dense una vueltita y a ver la presentación, a comprar el libro y darse una vuelta por la feria que está realmente bastante buena. Un fuerte abrazo.